nuestra mente, nuestros ojos, nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón. Habrá cosas que a lo mejor ya sabemos, habremos otras tantas que no, pero con un corazón dispuesto, un corazón como niños, podemos entender que tú no te repites, papá, y todo lo que tú haces lo haces nuevo. Haz de nuevo nuestra mente, haz de nuevo nuestra sabiduría, haz de nuevo nuestra diócesis, haz de nuevo nuestra formación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues en este primer bimestre vamos a empezar con lo que es nuestra Santa Misa, nuestra Eucaristía. Desde qué pasa, cómo se vive, cuáles son los elementos que conforman la Eucaristía, cómo debemos de disponerla, pero también pues obviamente visto desde un aspecto más allá del litúrgico, lo vamos a ver desde un aspecto también muy doctrinal. ¿En qué sentido? Desde el Catecismo de la Iglesia Católica y obviamente también vamos a irnos acompañados de la encíclica de San Juan Pablo II. Estos materiales se los vamos a ir pasando tanto por el grupo de WhatsApp, pero también al final de la presentación vienen bibliografía para que ustedes también la puedan checar. Iniciamos con el primer apartado, el primer enunciado de la encíclica de San Juan Pablo II, que es Ecclesia Eucaristía. Dice este primer enunciado: la Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Esta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con ustedes o con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto dicho en Mateo 28, 20. Fíjense, hermanos, que aquí quise empezar con esta frase de esta encíclica que abre tan preciosamente San Juan Pablo II, porque en muchas ocasiones nosotros, como renovados, sabemos que tenemos tatuado el movimiento, ¿no? Tenemos tatuado el movimiento en nuestro corazón, lo tenemos tatuado en nuestra mente, en nuestros sentidos, en los encuentros nacionales, todo. Pero fíjense que algo que la diócesis y que también el movimiento a nivel nacional se ha dado cuenta es que a veces nos tatuamos de más el movimiento, al grado que nos vemos como renovados y a veces nos dejamos de ver como iglesia, nos dejamos de ver como lo que nos define como católicos. A nosotros el movimiento nos va a dar identidad, por supuesto que sí, y nos da una identidad preciosa, pero lo que nos da identidad como iglesia, lo que nos da esa caracterización como hijos de Dios, es la Eucaristía, es la Eucaristía. En muchas ocasiones, y digo, ya para no quemar la diócesis, ¿no? O sea, ya veremos en otras diócesis, en otras provincias, en otros estados. Hemos notado, ¿no? Que cuando vamos a un encuentro nacional, es más, o sea, yo aquí les puedo, los que puedan, los que tengan oportunidad de levantar la manito, de lanzar un emoji, ¿no? ¿Quién ha ido a un encuentro nacional? ¿O quién ha ido a un encuentro diocesano? ¿O quién ha ido a un encuentro? Y por diocesano me refiero también de provincia, donde estemos con más hermanos de la arquidiócesis, de la provincia, de la república. Em, Obviamente cuando vivimos, por ejemplo, la hora santa, los conciertos de adoración, las asambleas de oración, incluso algunos temas donde, pues ya saben, ¿no? Está la hermana Evangelina, por ejemplo, y está muy bello, y de repente empieza este momento de oración precioso y decimos, ay Dios, esto es. Pero de repente, por ejemplo, llegamos a la Eucaristía, que aparte en muchos eventos nacionales se tiende a poner casi casi hasta el final del día, con eso se cierra el día de los eventos, y de repente llega tal arzobispo o llega tal monseñor y se avienta una homilía de 40 minutos. Y yo de repente volteo a ver así como que a los demás y se ven las caritas así, que alguno diría que están orando en el espíritu, que les están dando descanso porque empiezan así o que nada más empiezan a decir que sí a todo, pero la cara y la cabeza nos empieza a pesar. Resulta, hermanos, que nuestra vida central
como cristianos, como católicos, no nace en la expresión de un movimiento, nace en la expresión de la Eucaristía. Eso nos define como católicos. La Eucaristía nos define y nos debe de definir en el tuétano. En la Eucaristía, como bien empieza esta encíclica de San Juan Pablo II, Ponle mute, se niña, porfis. realiza, perdón, hay que silenciar nuestros micrófonos. Muchas gracias. En esta encíclica, como empieza, se realiza continuamente y en múltiples formas la promesa del Señor. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y hay algunas traducciones que dicen hasta el fin de la historia. Yo estoy con ustedes. Cuando seguimos aquí, déjenme, ¿listo? Cuando nos vamos, por otro lado, al catecismo de la Iglesia Católica, para quien no lo sepa, cada vez que nosotros veamos en referencia C y C, nos referimos catecismo de la Iglesia Católica. E empieza con el numeral 1324. ¿Se acuerdan a los hermanos que fueron a la Asamblea Diocesana? Que el tema de este bloque, Eucaristía, se llama fuente y culmen de toda vida cristiana. No crean que esto nos lo sacamos de nuestra buena mente, nuestra cabeza no nos da para tanto. Eso lo sacamos del catecismo. Fuente y culmen de toda vida cristiana. Todos los demás sacramentos, todas las demás expresiones, todos los demás ministerios eclesiásticos, obras del apostolado, están unidos a la Eucaristía. Y fíjense, a ellas se ordenan. El movimiento se ordena a la Eucaristía, no la Eucaristía se ordena al movimiento. Mi expresión como católico se ordena a la Eucaristía, no la Eucaristía se ordena como yo la quiero vivir. Esto porque se los digo. No sé si les ha pasado que de un tiempo para acá, sobre todo, que nuestros sacerdotes han tenido a bien a darnos una mayor formación laical. Por ejemplo, me parece que son como unos 4 o 5 años, muchos sacerdotes comenzaron a decir, hermanos, si ustedes quieren que su sacramento, por ejemplo, del matrimonio, se celebre en un jardín, la misa, en una playa, viendo la puesta del sol, que los pájaros salen y vuelan y lo que sea, la respuesta es no. Ese sacramento no es válido. ¿Por qué? Porque la Eucaristía debe de ser celebrada en un lugar destinado para la Eucaristía. Y hubo mucha gente que me acuerdo que comentaban, es que cómo es posible, es que así todos los católicos nos vamos a ir. Hubo mucha gente que se molestaba. Es que como mi primera comunión de mi niña no se puede oficiar en el jardín tan bonito, pero que hay pájaros, pero que hay flores, pero que hay todo. Y la respuesta es no, porque la Eucaristía no se va a adaptar a tu vivencia, no se va a adaptar a tu movimiento, no se va a adaptar a, a mí me gustaría. Yo quisiera, nosotros como católicos nos debemos de adaptar a la Eucaristía. Y esto, insisto, no crean que lo digo yo, no crean que me lo dijo un padre, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, magno documento que a nosotros nos da identidad como cristianos, que nos marca nuestra doctrina. Entonces, si el día de mañana a ustedes alguien les dicen, oye, por ejemplo, Marta, oye, Soco, ay, ¿por qué no podemos celebrar la misa o la primera comunión en el jardín fulano de tal? Ya Soco podrá decir, ah, hermano, hermana, fíjate que en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1324, dice que la Eucaristía, todas las expresiones de nuestro catolicismo, de nuestra fe, se ordenan a la Eucaristía, no al revés. Amén. Amén. Dice también, la Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Todas las gracias, todos los bienes, toda la fuente de nuestra fe proviene de la Eucaristía. Y aquí voy a tocar un tema que a lo mejor a muchos como nosotros renovados nos puede calar un poquito. La alabanza es muy bella,
El danzar es precioso. El levantar nuestras manos en adoración en una hora santa es maravilloso y es una expresión preciosa que nos ha regalado el Espíritu Santo. Sin embargo, si nosotros queremos realmente recibir todo bien espiritual de la iglesia, no hay más que la Eucaristía. Todo bien espiritual debe de venir de la Eucaristía. De ahí va a provenir esta alabanza que podemos hacer en una hora santa. De la Eucaristía va a provenir este amor a dar una catequesis o a levantar nuestras manos o a cantar un canto nuevo o a asistir a la asamblea de oración. Todos nuestros medios fundamentales van a provenir del bien que es el bien máximo, que es la Eucaristía. Si nosotros no tenemos Eucaristía, muy a duras penas vamos a obtener lo demás. Fíjense, ay, perdónenme, ahí está, no, listo. De aquí vamos a hablar también la importancia y dignidad de la Eucaristía. Esto también proveniente del Catecismo de la Iglesia Católica. La celebración de la misa como acción de Cristo y del pueblo de Dios ordenado jerárquicamente es el centro de toda vida cristiana para la iglesia, tanto la iglesia universal como la iglesia local, y para cada uno de los fieles, pues en ella se tiene la cumbre tanto de la acción por la cual Dios en Cristo santifica al mundo, como la del culto de los hombres tributan al Padre, adorándolo por medio de Cristo, Hijo de Dios, en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con todo esto que a lo mejor puede sonar muy rimbombante? Desglosado, en la Eucaristía experimentamos la acción trinitaria de Dios. La acción trinitaria de Dios. Esto guárdenselo en el corazón. ¿Por qué? Si yo le pregunto, por ejemplo, si yo le dijera a Emanuel, ¿tú cómo experimentas a Dios Padre? Veamos si Emanuel puede abrir el micrófono. Lo experimento con a veces las correcciones amorosas que encuentro en mi vida. El saber que hay un bien mayor que a veces lo que simplemente yo puedo desear. Bendito Dios. Muchas gracias. Si yo dijera, a ver, por ejemplo, ¿a quién veo por aquí? Eh, Eri y Lina, ¿ustedes cómo experimentan a Jesús, Dios Hijo? Pues en la Eucaristía, cuando lo como, también cuando lo adoro, también cuando le hablo, cuando lo saludo en la mañana, cuando lo saludo cuando estoy haciendo la comida. Y el Bendito Señor, Dios. y el sí, pues sí, o sea, en la plática, ¿no? Que tengo con Él, en la oración, o sea, es la forma en la que, como decimos, ¿cómo hablas con el Espíritu Santo? Oye, pues con Jesús estás hablando, ¿no? Entonces, es la forma más, como más práctica de tener una relación con Él en la oración. Hablo En con la Él. oración. Bendito Dios, muchas gracias. Ahora voy a preguntar, por ejemplo, ¿a quién veo por aquí? A ver, Teresita, ¿tú cómo experimentas al Espíritu Santo? Así un ejemplo. ¿Cómo experimentas Pues en la oración de intercesión, en la oración de intercesión? sí, cuando estamos clamando por nuestros hermanos, cuando a veces comenzamos a orar y luego ya no nos acordamos qué dijimos, Es porque fue algo el Espíritu espontáneo. Santo el que nos movió. Bendito Dios, muchas gracias. Fíjense, y no fue planeado esto, pero quiero que se den cuenta. Emanuel hablaba de Dios Padre con este orden, con esta corrección. ¿Cómo? Como un padre. Como un padre le habla a sus hijos. Un padre como ama a sus hijos en muchas ocasiones poniendo límites, corrigiendo. Cuando le pregunto a Erilina, Dios Hijo, desde el amor, desde esta oración. Pero también Lina compartió algo bien curioso en la comida, como esta parte cotidiana, este incluso hasta chacoteo, ¿no? O sea, que estás en lo cotidiano de la vida y experimentas a Jesús como ese hermano, como ese amigo. Y de repente le pregunto a Teresita, bueno, Espíritu Santo, ¿cómo lo experimentas?
en esa intercesión, en esa inspiración, en ese alimento, en esa algo espontáneo, esa oración. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pese a que son uno, tienen expresiones y manifestaciones distintas, porque son tres personas. Se van a expresar de forma distinta y nos van a dar ese, hey, aquí estoy, y una vez les dice, ese fue papá. Esa corrección vino de Dios Padre. A veces uno siente esa caricia, como ese chacoteo y dices, Jesús, estás aquí, estás alabando conmigo, ese dinamismo. Pero a veces uno siente ese consuelo y dice, este es el Espíritu Santo que está en mí. Tienen expresiones distintas. ¿Dónde encontramos la acción trinitaria? Los tres, ese poder de los tres, esas manifestaciones en una sola Eucaristía. Esto viene en la Eucaristía. ¿Por qué repito tanto esto, hermanos? Para que empecemos a hacer conciencia. Ustedes saben que esto va a ser un bimestre de Eucaristía y uno dirá, ay, ¿por qué tanto? Hermanos, la Eucaristía es lo que nos debe de definir. Es lo que nos define como sello, como católicos y es algo digno de defensa. Fíjense una frase que a mí me impactó mucho de San José María Escrivá. Si no eres un hombre de oración y que procure la Eucaristía constantemente, no creo en la rectitud de tus intenciones cuando dices que trabajas por Cristo. Qué fuerte, ¿no? O sea, es una frase que yo dije, ay Dios mío, pero ¿cómo? Porque al final del día tiene toda la razón. Si nosotros no procuramos ese bien mayor, si nosotros no defendemos ese bien mayor, si nosotros nos conformamos con la Eucaristía una vez a la semana y con eso decimos, ya estoy del otro lado, aguas, más a los servidores. Que yo viendo aquí la sala, veo que muchos de nosotros somos servidores. Muchos de nosotros estamos para gloria de Dios en ese camino. Hermanos, pues es momento de regresar a las bases. ¿Y cuál es la base? La Eucaristía. Seguimos. Ahora sí, yéndonos propiamente a qué es la Eucaristía. La Eucaristía es llamada coloquialmente misa o cena del Señor. Yo no sabía esto. También es llamada la cena del Señor. El pueblo es convocado y reunido bajo la presidencia del sacerdote, que es in persona Christi. Recordemos muy bien este concepto, in persona Christi, es decir, obra en la persona de Cristo, obra en pos de Cristo. Cuando nosotros vemos la figura del sacerdote, no solamente en la Eucaristía, sino en general, es in persona Christi. Él está obrando como Cristo en ese momento. Vamos a ir viendo el por qué más adelante. Iniciamos con la primera parte de la Eucaristía, los ritos iniciales. Con esto empieza la celebración. ¿Con qué va a empezar? Obviamente la entrada. ¿Qué es la entrada? No tiene mucha ciencia. Abrir la celebración va a iniciar con el canto de entrada. ¿Cuál es el propósito? Veo a varias personas aquí de ministerios de música. Promover, el propósito del canto de entrada es promover la unión de quienes están congregando e introducir el espíritu en el misterio del tiempo litúrgico o de la festividad, así como acompañar la procesión del sacerdote y de los ministros. Es decir, para las personas que están en un ministerio de música es importante que el canto de entrada vaya en pos del tiempo litúrgico o en su defecto de la antífona de la entrada. Si no hay canto, si no hay coro, si, oye, es que en mi parroquia nadie se para, lo que sea, nosotros entonces ya sabemos que cuando el sacerdote está haciendo la procesión, ¿qué podemos hacer? Abrir nuestro misal y leer la antífona de entrada. Con eso acompañar al sacerdote. El día de hoy, por ejemplo, estamos pues de manteles porque hoy es la fiesta de San Benito. Hoy la antífona de entrada es, hubo un varón de vida venerable, Benito, que por gracia y por nombre bendecido, que renunció a su casa y a su herencia para solamente agradar a Dios, llevando una vida santa. ¿A qué nos está invitando esta antífona de entrada? Entender, ahondar un poquito,
disponer un poco el espíritu, entendiendo, o en este caso poniéndonos de ejemplo la vida de San Benito, para entonces empezar a agradar a Dios, llevar una vida santa, buscar ese bien, que es solamente agradar a Dios. La antífona de entrada cambia todos los días y todas las antífonas son preciosas. Les invito a que si las lean, usualmente la antífona de entrada casi nadie la lee. ¿Qué vamos a ver que hace el sacerdote acto seguido? Va a besar el altar. Cuando el sacerdote besa el altar, está haciendo una rendición ante Cristo, sacerdote, altar y víctima. Nosotros como católicos debemos de tener realmente mucha reverencia, mucho respeto al altar que nosotros vemos en los templos. No es una mesa. También este es otro de los motivos por los cuales no se celebra misa en cualquier lado, no se celebra misa en donde se me hincha. Debe de haber un lugar realmente dispuesto, porque en el altar estamos haciendo una rendición ante Cristo sacerdote, altar y víctima. En ese altar se va a fragmentar el cordero. En ese altar vamos a vivir la cena del Señor, ese jueves santo. En ese altar vamos a vivir la pasión del Señor y en ese altar vamos a vivir el gozo de la resurrección, todo en una hora. Entonces, claro que ante ese altar tenemos que tener una mayor rendición y adoración y veneración. No es una mesa, es un lugar consagrado. Sigue por el saludo. Usualmente el saludo de el sacerdote lo hace in persona Christi a la asamblea, a los hermanos que estamos reunidos. Y aquí, por ejemplo, algo bien importante es que el saludo viene desde la palabra de Dios. No es un saludo que se inventó el sacerdote o que se inventó la iglesia. Viene de la palabra de Dios. Por ejemplo, el domingo, hay domingos que son que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Este saludo se hace mucho precisamente cuando es después de la Pascua, más bien, cuando es el tiempo litúrgico de Pascua, se hace este saludo haciendo alusión al buen pastor, al que dio la vida por sus ovejas, este tiempo de gozo. La gracia del Señor Jesucristo y del amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Esto viene de la segunda de Corintios, tal cual es, si buscamos el versículo de segunda de Corintios 13:13. Y nosotros ya estamos tan acostumbrados que decimos, amén, o sea, sí, ajá, y con su Espíritu. Ya desde aquí, Cristo mismo nos está saludando. Porque esto lo tengamos muy claro, el sacerdote es in persona Christi, es Cristo quien está saludando a Tere. Tere, que la paz sea contigo. Emanuel, que la paz sea contigo. Soco, que la paz sea contigo. Ya desde ese momento, Jesús mismo está saludando a Xóchitl y está diciendo, qué bueno que viniste. Qué bueno que estás aquí. O sea, ya desde aquí, por medio del saludo, se expresa a la comunidad reunida la presencia del Señor. Con este saludo y con la respuesta del pueblo se manifiesta el misterio de la iglesia congregada. Ese misterio de cómo 2000 años la iglesia se sigue reuniendo para vivir, para disponernos a nuestro culmen de vida cristiana. Después de esto vamos a ver algo bien importante y aquí por favor, si alguien llega a tener alguna duda, la apunta porque lo vamos a ver, vamos a tener un espacio para dudas después de esto. Esto se lo tienen que dejar bien, bien grabado. Nosotros podemos experimentar, o más bien, nosotros como seres humanos nos vamos a mover en 4 dimensiones del mundo físico. Estamos limitados por un mundo físico. ¿Cuáles son estas dimensiones? Espacio, tiempo, longitud y profundidad. Es decir, yo aquí, por ejemplo, tengo aquí un labialcito, ¿no? Este labial va a ocupar espacio, está en mi presente, tiene profundidad y tiene dimensión. Si yo quiero atravesar esto, no puedo hacerlo. Si yo quiero que esto atraviese la mesa, no puedo hacerlo. El ser humano solamente se mueve en estas 4 dimensiones. Dios no es así. Dios se va a mover en la esfera del espíritu, en la dimensión del espíritu, esfera del espíritu. ¿Esto cómo se le denomina también? Como la línea eterna.
¿De dónde sacamos esto? No crean que nos lo estamos sacando, ay, pues sabrá Dios, ¿no? En la misma palabra de Dios, por ejemplo, si nos vamos aquí al Salmo 90, y es una palabra que ya muchos de nosotros conocemos. Salmo 90, versículo 4, dice así: 1000 años para ti son como un día, un ayer, un momento de la noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 1000 años para ti son como un día. Es decir, para ti no existe el tiempo, no existe el espacio, no existe pues es que es ahorita y ahorita nada más. Para papá no existen estas dimensiones, no está restringido como nosotros. Nosotros estamos restringidos por lo que estamos viviendo ahorita. Ninguno de nosotros puede cambiar el pasado, ninguno de nosotros puede habitar en el futuro. Estás aquí ahora y se acabó. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros estamos en la Eucaristía, deja de existir el tiempo y deja de existir el espacio. Ocurre este milagro preciosísimo que tenemos desde que inicia la Eucaristía hasta que termina. Cuando empieza el rito penitencial, y ahorita vamos a ver por qué les estaba diciendo de cronos, tiempo y espacio, cuando empieza el rito penitencial, nosotros se hace en nosotros carne esta palabra, Mateo 11, versículo 28, que dice así. Ay, discúlpame, tenía un pasador, un separador y se me perdió. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Una vez más. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El rito penitencial, el iniciar con esta parte de decir, yo confieso, Señor, y dar pie a pedir piedad, es hacer carne esto que Jesús nos está diciendo. Vengan a mí los que están cansados. Vengan a mí los que tienen cargas, vengan a mí los enfermos, vengan a mí los pecadores, vengan a mí los tullidos, vengan a mí los que ya no pueden caminar. El acto penitencial, hermanos, no es un acto de gozo, no es un acto de, yay, piedad, Señor, es un acto de contrición, también se le llama. Es un acto de arrepentimiento. Todos nos lo sabemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Y ojo aquí, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y aquí voy a hacer una pausa. ¿Se acuerdan lo que les acababa de decir de la línea de Cronos, línea eterna? La línea en la que se mueve, la esfera en la que se mueve, papá, la esfera en la que se mueve Dios. Cuando nosotros estamos diciendo, por eso ruego a Santa María Virgen, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, no le estamos hablando a la pared, hermanos. No le estamos hablando a la imagen del San Judas Tadeo que está enfrente. No le estamos hablando a la imagen de San Miguel que está a un lado. En este momento se hacen presente los ángeles, los santos, Mamita María, y en este momento empiezan a interceder por nosotros en tiempo real. Cuando nosotros hacemos este acto de contrición conscientes, no así como que, ay, ya es lo de todos los días, no de, ay, sí, ya lo que sigue, no, ay, ¿qué me toca tocar ahorita como ministerio? No, ay, ya estate quieto, fulano de tal. Cuando estamos realmente en este momento y nos atrevemos a decir, por eso ruego, estoy rogando en
este momento, a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, en ese momento se está dando una intercesión poderosísima por nosotros, por nuestra conversión, por nuestros pecados, por nuestra gracia. Es algo precioso, no le estamos hablando a la pared. En ese momento deja de existir tiempo y espacio. Digamos, se rompe la barrera y se une la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra, se hacen una. En ese momento nos hacemos uno con esa corte celestial que están intercediendo por nosotros, por los que aquí seguimos. Fíjense, hermanos, y cómo nosotros ya lo proclamamos como si fuera cualquier cosa. Para que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Termina con la oración del Padre, y aquí algo muy importante. Se da la absolución de nuestros pecados veniales. La fórmula del sacerdote es: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y nosotros, amén. Bueno, en ese momento, nuestros pecados veniales quedan borrados. Para eso es el acto de contrición, para eso es el rito penitencial, para estar lo más limpios, para estar lo más puros posibles, lo más purificados para lo que vamos a vivir. Ojo, solo pecados veniales, pecados mortales no. Los pecados mortales solamente se da la absolución ¿con qué? Con la confesión, con el acto de la confesión, el sacramento. Pero nuestros pecados veniales en ese momento quedan limpios. Y ahora sí estamos listos para este acto preciosísimo. El Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, lo vamos a tomar, fíjense, desde los discípulos de Emaús. Es una palabra que muchos de nosotros conocemos, pero le pedimos al Señor que en este momento abra y disponga nuestro corazón para realmente escuchar lo que nos quiere decir. Dice, es Lucas 24, del versículo 13 al 24. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó. Ojo, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Otro punto clave, parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así, y que el Hijo del Hombre, que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Él les interpretó todo lo que decía él en las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hasta ahí le vamos a dejar. Fíjense, hermanos. Primer punto clave. Jesús
Dice en el versículo 15, Jesús se les acercó. Ellos no se acercaron con Jesús. Bien, Jesús pudo haber estado sentado en una piedra, quién sabe, a lo mejor él estaba paseando, contemplando, descansando, comiendo, haciendo cualquier cosa. Pero ellos iban en su asunto, ellos iban caminando, ellos ni siquiera estaban realmente atentos a la presencia del maestro. Ellos iban en su dolor, ellos iban en su aflicción. Jesús toma la iniciativa, Jesús se acerca. Y es aquí el primer paso. La experiencia del cristiano es que Jesús se te acerca hoy como estés, como estés. Dice la palabra, ellos estaban muy desanimados. Estaban afligidos, les pesaba el corazón, estaban tristes, no se sentían bien. La Eucaristía no te pide que vengas en tu mejor etapa. A veces nosotros nos gana el celo de nuestra casa, bien dice la palabra, el celo por tu casa me devora. Claro, como católicos siempre debemos de procurar estar en gracia, participar de nuestros sacramentos en el estado más puro posible. Pero si hoy, hermano, por ejemplo, tú conoces a alguien que ahora en nuestra actualidad se da mucho, alguien que vive en una situación irregular, por ejemplo, que vive en unión libre, alguien divorciado, vuelto a casar y que nunca pidió su anulación, alguien con una tendencia sexual al mismo sexo, que sea homosexual, alguien que simple y sencillamente vive en su pecado y que no quiere renunciar a él. Alguien que a lo mejor está esclavizado por el pecado de la pornografía, de la lujuria, lo que sea, tantas cosas que el día de hoy afligen el corazón. No es coincidencia, hermanos, que la Eucaristía inicie con el Señor ten piedad. El Señor nos pide, o más bien, el Señor se acerca, se vuelve disponible a todos. Ellos estaban tristes, el Señor se acerca. ¿Estás triste? Jesús se va a acercar. ¿Estás en tu pecado? Jesús se va a acercar. ¿Estás afligido? ¿Estás en una situación irregular? Que eso no te detenga para ir a clamar al Señor. Porque a veces pensamos, no, pues es que ya estoy en este pecado, entonces ¿para qué me acerco? Ok, no podré comulgar, pero que eso no te impida acercarte a nuestra iglesia, a esa forma que nos va a dar esas gracias y ese bien mayor. La experiencia del cristiano es que Jesús se te acerca hoy como estés, como estés. No te pide que estés en tu mejor momento, como estés. Y aquí pasa algo bien curioso. Jesús deja que ellos desahoguen el corazón primero. Yo hasta arriba les ponía del versículo 13 al 24, 11 versículos, Jesús estuvo callado. Jesús no dijo nada. Solamente les hizo una pregunta que fue medio versículo. Pues, ¿qué pasó? Y ellos empezaron a aventar todo. No, que es que no te enteraste, es que Jesús lo mataron, es que nuestros maestros de la ley, es que él era un profeta muy poderoso, es que yo pensaba que él me iba a liberar, es que yo pensaba que él me iba a quitar esta esclavitud, es que yo pensaba que él era el Mesías, es que unas mujeres fueron, ya hasta le contaron el chisme completo. No, que estas señoras fueron y que nos alarmaron y que ya fuimos nosotros, pero que no lo encontramos. Y Jesús callado. Oigan, ¿no se han puesto a pensar? Estaban hablando de él, o sea, estaban hablando de él a él. Es como si yo quisiera hablar de Eri y quisiera, o sea, yo no sé qué es Eri, pero le empiezo a describir a Eri. Y me dice, pues estás hablando de mí, o sea, ¿por qué me describes a mí? ¿Por qué hablas de mí conmigo? Pero Jesús se calla. A lo mejor nuestra respuesta más natural sería decir, soy yo. O sea, todo eso de lo que estás diciendo soy yo. Pero Jesús se calló. Jesús deja que primero se desahogue el corazón. Y esa experiencia la encontramos en el Señor ten piedad. Cuando uno clama piedad, es porque uno no puede más. Uno no puede más
ni con sus cargas, ni con su pecado, ni con su dolor, ni con su resentimiento, ni con su enfermedad, ni con eso que me pesa. Uno no clama piedad cuando estás a todo dar. O sea, uno no dice, ay, Señor, ten piedad porque estoy increíble. Uno no dice, ay, Señor, ten piedad porque no tengo ninguna carga. Ay, Señor, ten piedad porque me está yendo súper bien en el trabajo. Ay, Señor, ten piedad porque ahorita mi salud está 1000 de 10. No tengo ninguna enfermedad, nada me aflige. Cuando vemos en el Evangelio, todas las personas que le pedían piedad, ¿quiénes eran? Los enfermos. Señor, piedad, no veo. Señor, piedad, no escucho. Señor, piedad, no puedo caminar. Señor, piedad, estoy enfermo. Señor, piedad, estoy resentido. Señor, piedad, estoy poseído. Señor, piedad, estoy marginado. Señor, piedad, estoy solo, estoy sola. Hoy, ¿cuál es la invitación de esto? Cuando nosotros decimos, Señor, ten piedad, es porque tú estás reconociendo tu falta, tu carencia, tu dolor. Cuando el ministerio está cantando, Señor, ten piedad, no te fijes si afinaron, si no afinaron, si se equivocaron, si no se equivocaron. Ahí me gusta más cómo canta tal ministerio. No te fijes en eso porque no es momento para eso. Señor, ten piedad. Es momento para uno reconocer su miseria y decir, aquí estoy, Señor. Y gritar como ese pobrecito que clamó y dijo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Es momento para uno reconocer su pequeñez y al mismo tiempo reconocer la grandeza de a quien ya tengo enfrente, de a ese Señor tan grande y tan poderoso. Es tan grande y fíjense todo lo que experimentamos no llevamos ni 5 minutos de la Eucaristía, ni 5 minutos de una hora. Es poderosísimo cuando uno empieza a vivir la Eucaristía de un modo distinto. Ay, discúlpenme, discúlpenme. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Hasta aquí, hasta estos ritos iniciales, y eso que todavía no terminamos los ritos iniciales, pero hasta esta parte, ¿qué me gustaría que se llevaran de esta formación? De este espacio para la próxima Eucaristía que vivan. Dios quiera sea mañana o si es el sábado, el domingo. Entra. eh, ¿Qué me gustaría que vivieran? 8:30. Desde que empezamos la Eucaristía, les suplico por favor que silencien sus micrófonos. Muchísimas gracias. Desde que iniciamos la Eucaristía, en esos 5 minutitos, esos 5 minutos que van pasando desde el saludo, la entrada, el canto, el saludo y ahora el acto de contrición. Y Señor, ten piedad, realmente tengamos esta vivencia distinta, tengamos esta invitación a decir, Señor, Hijo de David, tú te acercas a mí. ¿Cómo estoy? ¿Cómo vengo? ¿Cómo traigo? El corazón a lo mejor abatidísimo, a lo mejor lleno de muchas cosas, pero tú, Señor, te has acercado a mí. Porque, ¿qué les quiero decir, hermanos? Y a mí, híjole, me va a dar mucha vergüenza con ustedes y con todos los que vean esto. A mí este tema de la Eucaristía me conmueve mucho y yo soy muy chillona, Emanuel lo sabe. Yo lloro mucho y me conmueve mucho este tema, porque de repente darse cuenta el cómo uno puede descansar el corazón en la Eucaristía es algo precioso. Cuando vivan su misa esta semana, realmente pongan en su corazón, pongan en su mente ese pobre tullido. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí y pónganse a ustedes como esa persona que está clamando. Algo también bien importante, hay algunas personas que nos han llegado a preguntar, oye, Cintia, si llego en el Gloria o si llego en la primera lectura,
¿La misa todavía me vale? La misa es válida hasta este momento, hasta el acto de contrición. Si nosotros llegamos en el canto de entrada, no pasa nada. Incluso el saludo nos lo podemos volar un poquito y no deberíamos, porque obviamente la Eucaristía incluso hay que llegar desde antes. O sea, hay que tomarnos nuestro tiempo para empezar a disponer el corazón. Pero oye, que llegué raspando, que no me puedo estacionar, que lo que sea, la Eucaristía es válida hasta el momento en el que termine esta oración. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Si yo llegué después de ese momento, yo ya no puedo comulgar. Ya mi Eucaristía ya no se está viviendo de forma completa, porque recordemos que hay que estar lo más purificados posible. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? También teniendo nuestros pecados veniales perdonados. Y eso solamente se da con esa absolución del sacerdote. Si yo llego después, si yo llego ya en el Señor ten piedad, ahí con mucho dolor, pero pues tendremos que pasar ya a una comunión espiritual. A lo mejor muchos podrán decir, pero es que si sí vengo confesados y todo esto, recordemos que los pecados veniales, hermanos, híjole, se nos dan bien seguidito. Y como bien dice San Agustín, si contamos las arenas del mar, por muy finitas que sean, pues cuánto se hace. No dijo así exactamente, eso yo lo corregí porque no tengo la frase de San Agustín aquí a la mano, pero básicamente es, si nosotros tenemos muchísimos pecados veniales, aunque sean veniales, y aunque nosotros digamos, ay, son chiquititos, se va llenando el costal. Y así es como se hizo el mar. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Ya después de esto, aquí podemos ver las referencias para todo esto. En estas formaciones, hermanos, créanme, nada va a ser sacado de, ay, pues se me ocurrió a mí o se le ocurrió a un sacerdote. Todo va a ser fundamentado en nuestra doctrina. Esto de forma específica ha sido pasado catecismo, Eclesia de Eucaristía y una videoconferencia de Raniero Cantalamessa, muy recomendada. No sé si la quieran ver de una vez, de ahí vamos a ver muchos materiales a lo largo de estas sesiones. Entonces, para que no se la spoileen, pues pueden dejarla de mientras y conforme vayamos avanzando, pueden irla viendo en pedacitos o así. De todas formas, este material yo se los voy a pasar. Ahora sí, les dejo de compartir pantalla para abrir este espacio para dudas. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que no le haya quedado claro, pues este es momento para que también ustedes, ahora sí que lo dejen. Si tienen alguna sugerencia, comentario, queja, también es bien recibida. ¿Alguien? Hola, sí, Hola, soy Tere. Tere. Soy Tere. Aquí en el tema donde decías tú que Dios se mueve en la esfera del espíritu, que su línea no tiene, por ejemplo, espacio, tiempo, longitud. Eso es ahí donde nosotros podemos determinar que los tiempos de Dios, pues solamente son tiempos de Dios, no son tiempos de nosotros. Él solamente toma eh, ahora sí que nos da a lo mejor su bendición y nos da todo su, su amor de padre y no sabemos en qué momento nos puede llegar ese amor, ¿no? A veces no lo sentimos, a veces sí, pero justo es esto donde se determina el tiempo, ¿no? Son esos tiempos de él, no son tiempos nuestros, podemos detectarlo a largo, a corto plazo, pero al final del día creo que siempre llegan las bendiciones, ¿no? Es como lo podemos entender. Hay que, muy bien. Vaya, tú lo acabas de decir, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Si yo te dijera, Tere, ¿tú eres mamá o tienes sobrinos? Sí, 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 ¿Sí? ambos. Ambos, ok, mamá. Si yo te dijera, por ejemplo, a tu niño o a tu niña, cuando tenía 3 semanas de nacido, ¿le diste carne de comer? No, ¿Por qué no? porque su estómago todavía no estaba preparado para ese alimento. Porque su estómago todavía no estaba preparado para ese alimento. No se nos puede olvidar que Dios Padre es papá.
Dios es papá. Incluso a mí me van a escuchar mucho referirme hacia él, papá, papá. No crean que estoy hablando de mi papá, o sea, mi papá, ¿no? Alanis. Es papá. Papá sabe, así como tú sabías que al mes o a las 3 semanas o a los 2 meses no le podías dar carne o una carnita asada o un chilorio a tus hijos, porque obviamente les iba a hacer daño, así es papá con nosotros. Sabe exactamente qué necesitamos, cuándo lo necesitamos y cómo lo necesitamos. Él sabe no el estado de nuestro estómago, sino el estado de nuestro corazón. Y conforme ese mismo estado, Él va depositando esas gracias, esas bendiciones, ese amor maravilloso. Que ahora, tú lo acabas de decir, las bendiciones se van dando, siempre se dan. Y en muchas ocasiones la bendición es un no por respuesta. Así como a lo mejor a tu hijo, a tu hija se le antojaba un chorro, digo, no te digo que al mes, ¿no? Pues ahí ni pueden hablar. Pero ponle tú que al año, a lo mejor se le antojaban mucho unos tacos con un chorro de salsa. A mí, por ejemplo, mi papá come mucho chile y él luego, o sea, comía tacos. Yo tenía como 5 años y se le escurría la sal habanero y yo decía, "Ay, la quiero". Obviamente ellos sabían que, pues, espérate, ¿no? O sea, no me va a hacer bien. Así es papá con nosotros. A veces la bendición viene con un no. ¿Por qué? Porque esto te va a hacer mal. Punto. En cuanto a la línea Cronos, línea eterna, en la Eucaristía, ¿en qué la vamos a ver desarrollada plenamente? Que en la Eucaristía no existe el tiempo para Dios. Entonces nosotros somos partícipes de forma activa, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero somos partícipes de forma activa del tiempo de Dios. En ese momento no existe, se rompe la barrera del tiempo, del espacio. Al grado que lo que les comentaba en el rito penitencial, cuando nosotros hacemos el yo confieso y estamos hablando y pidiendo la intercesión de los santos, de los ángeles, de María, en ese momento nos estamos haciendo partícipes con su tiempo, digámoslo. Deja de existir esta esfera del espacio. Compartimos un mismo espacio con ellos. Ah, ok, qué bonito. Ya no vemos como ellos están allá. O, pues San Judas está ahí en el San Juditas que está enfrente. O, ¿sabes? Sino en ese momento deja de existir la barrera del espacio. Ya no hay espacio. Estamos en este milagro eucarístico. Yo por eso les digo, la Eucaristía es lo más precioso que como católicos tenemos. Deja de existir el espacio, deja de existir el tiempo. Y cuando pedimos esa intercesión, es porque están ahí, en ese momento intercediendo por nosotros. ¿Vale? Muchas gracias, Cintia. Ya identifiqué el tiempo en la Eucaristía. Gracias. No, hombre, a ti. ¿Alguien más tiene alguna duda? O si no pueden abrir el micrófono, que la quieran poner por el chat también. Yo aquí estoy al pendiente. Ahí también nada más para complementar a quien guste profundizar en esta duda de Tere, pueden leer el numeral 1366 y el numeral 1363 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí viene específicamente por qué se da esta parte del memorial y de hacer presente el sacrificio de Cristo, digamos que más detalladamente. Gracias, Emanuel. ¿Alguna duda? ¿Puedes repetir los numerales, por favor? Claro que sí, es 1363 y 1366. Gracias. ¿De qué? Si quieres, también ponlos en el chat para que los tengan ahí guardados por cualquier cosa. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿O todo fue muy claro o no me di a entender nada? Ustedes pregunten, estos espacios son para eso, para que saquen todo, aportaciones, dudas. Oye, a Buenas mí me han dicho noches. esto. Buenas noches. Buenas noches. Hola, yo solamente quiero felicitarte porque realmente nunca había escuchado un tema y eso que apenas vamos iniciando. Y caemos mucho en que a veces decimos, ay, voy a ir a misa y queremos llevar a toda nuestra familia y peleando. O sea, ahí vamos a misa. Y hasta digo, ahorita voy a disfrutar más mi Eucaristía porque es individual. O sea, yo voy a hacer la invitación.
Si gustan ir a ser partícipe de lo que ahorita nos estás diciendo, adelante. Porque a veces pecamos más que los llevamos, van a fuerza, de mala gana. Y la verdad, con lo poquito, bueno, al principio, lo poquito que nos has dado es mucho. O sea, la verdad es que yo me llevo una gran satisfacción al escuchar este tema, porque, híjole, digo, qué barbaridad. O sea, lo que Dios nos ha puesto en la Eucaristía. O sea, de verdad que digo, bueno, ahora sí, quien lo quiera tomar adelante. La salvación es personal y la verdad, muchas felicidades, que el Espíritu Santo te siga colmando de sabiduría. Gracias. Muchas gracias. Para gloria de Dios, para gloria de Dios. Y algo pues sí bien importante que dijiste, diste en el clavo. Lo el tesoro tan grande que Dios nos ha puesto. Y nosotros tenemos la bendición que lo tenemos diario. Y parroquias, bendito Dios, en México abundan. En cada colonia hay de 1 a 3. Entonces, es un regalazo que nos ha dado papá. ¿Alguna otra duda, alguna otra aportación? Pues yo también, Cinti, verdaderamente te felicito. Lo has hecho muy dinámico, muy fácil. De veras, estoy orgullosa de ti. Muchas gracias, señora Chela. Muchas, muchas gracias. Para gloria de Dios siempre. Bueno, muchachos, pues ahora sí, ya son 8:30. Aquí, bendito Dios, empezamos muy puntual, terminamos muy puntual este bendecido descanso, pero no sin antes dar gracias. Muchísimas gracias, Señor, por este regalo tan grande que nos has dado. Muchas gracias por darnos los medios para empezar a apreciarlo más. Muchas gracias por las bendiciones que has derramado en nuestros corazones. Y gracias sobre todo por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí y también de los que van a ver esta formación, puesto que tú nos hablaste, Señor, nos hablaste al corazón y no solamente eso, sino que te tomaste la delicadeza de apartar todo obstáculo, toda situación, toda cosa que nos pudiera impedir vivir esta formación. Tú, Señor, nos hablaste por nuestro nombre, pero aparte nos moviste el corazón para estar aquí. Gracias, Señor. Te pedimos que sigas derramando tu Santo Espíritu y que toda esta formación caiga en un corazón dispuesto a amarte más, en tierra fértil, en una tierra que quiera hacerte vida. Porque si bien podemos hablar de amarte, de bendecirte, de adorarte, hoy, Señor, queremos conocerte, queremos ser iluminados más por ti, queremos ser llenados por ti. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho y gracias de antemano por todo lo que harás. Bendito y alabado seas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos, hermanos. Más al ratito les voy a compartir la presentación para que la tengan. Si ustedes quieren compartir esto en sus comunidades, lo pueden hacer. Esto no es nada más para que se nos quede a nosotros, no seamos envidiosos. Ustedes compártanlo, repártanlo. Entonces, las presentaciones, así como las tengo, se las voy a pasar. Les vamos a pasar también en la semana algunos artículos, videos, para que ustedes los vayan viendo conforme puedan, conforme tengan tiempo, podcast, todo, para que poco a poco vayamos reforzando más esto. Y pues bendito Dios, nos vemos la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Primero Que Dios.